¿Deseas contar con documentos que brindan seguridad y confianza? Hoy te invito a conocer uno de los documentos oficiales, la certificación. Bienvenidos. Hay varias instancias o situaciones en las que podemos encontrar la palabra certificación. Sin embargo, es importante que se entienda el valor de las certificaciones, ya que es un distintivo de garantía y seguridad. En este sentido, la certificación es una comunicación escrita en el que se deja constancia de un hecho verdadero que afirma la autenticidad o la certeza para dar fe y credibilidad sobre alguna situación que favorece o conviene a quien la solicita. Este documento podrá ser exhibido ante quien corresponda y servirá de suficiente garantía y demostración que tal o cual actividad se concretó correspondientemente. La certificación es un documento probatorio de algún hecho o suceso que la ley le atribuye pleno valor. Si llega a haber alguna irregularidad o falsedad en lo declarado, puede ser penado por ley. En el caso de Bolivia, el delito de falsedad ideológica se halla tipificado en el artículo 199 del Código Penal. Las certificaciones pueden ser privadas o públicas. Esto va a depender de quién sea el organismo, persona o institución certificante. Por ejemplo, el certificado es un término amplio que puede referirse a documentos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como un certificado de nacimiento, que es el primer documento que ostenta un individuo en su vida y que certifica tanto su identidad como su origen. Luego se gestionan otros documentos que también revisten de importancia a la hora de la certificación sobre nuestra identidad. Tal es el caso de la cédula de identidad y otros certificados como el certificado de bautizo, pasaporte, certificado de matrimonio, de defunción, etc. Generalmente esos documentos son formularios impresos y son de carácter público. Mientras que la de carácter privado son constancias que se expiden a solicitud de parte interesada sobre el comportamiento, eficiencia, capacidad, carácter y demás condiciones personales. Es decir, estos textos son generalmente solicitados por el interesado a una fuente de autoridad que se encargue y tome conciencia y responsabilidad de afirmar lo expuesto en dicho documento. Esta debe ser una persona de cierto rango administrativo y establecido en la institución a la que pertenece. Estas certificaciones se pueden brindar por muchas causales. Algunas de estas son el certificado académico o escolar. Este tipo de certificación es emitida por las instituciones educativas autorizadas. También tenemos el certificado de domicilio. Este tipo de certificado es emitido por las autoridades de juntas vecinales. Sirve para constatar el domicilio de un individuo dado. Una de las certificaciones que genera confianza tanto para el profesional como para la empresa es el certificado de trabajo. Este tipo de certificación es emitida por el empleador al finalizar la relación laboral, que pueden resultar ideales para darle un empujón extra a nuestro currículum. Este documento es muy requerido al momento de participar en un proceso de solicitud de empleo, de tal manera que con este documento se demuestra el conocimiento, la habilidad y la experiencia del postulante. Siempre los certificados se emiten por escrito, es decir, una persona no puede certificar de palabra algo, dado que esto no tendría validez en el tiempo. Por lo tanto, en la redacción de las certificaciones se requiere esfuerzo argumentativo de modo tal que influyan en el ánimo del que las lea para tomar una determinación concreta. Estos documentos solo se ha de presentar en fotocopias y no en original, ya que éste habrá de servir o utilizarse para otros casos semejantes. Una certificación consta de las siguientes partes: membrete, título y número, identificación, el término certifica, contenido, lugar y fecha y finalmente la firma. Membrete.
Generalmente las instituciones públicas llevan membrete, así como también las empresas privadas. Título y número. Existen varios tipos de certificados, por lo que debe colocar el título de certificado que se requiere realizar. Por ejemplo, certificado de trabajo, certificado de estudios, certificado de domicilio, etc. Y seguidamente debe colocarse el número para un buen control del archivo. El título debe ir en la parte superior central de la hoja. Identificación. En ella se inserta el cargo de la persona y el nombre de la empresa o institución que extiende el certificado. Certifica. Esta parte inicia con la palabra certifica, que debe ir escrita con mayúsculas, seguida de 2 puntos y situada en un lugar destacado. Va siempre después de la identificación. Contenido. El texto es el contenido del documento, que consiste en especificar un conjunto de afirmaciones que hace el otorgante, correspondiendo a la petición o solicitud del interesado. Los datos que se declaran se introducen con el término que, seguido de una coma, y se escriben en párrafo aparte. Por ejemplo, en la exposición de un certificado de trabajo se deben expresar en forma sincera y honrada lo relativo a la capacidad, aptitud y trayectoria profesional del interesado, ya que el empleador tiene total facultad para compartir su evaluación positiva. Asimismo, se debe especificar tiempo de servicio, espíritu de trabajo, puntualidad, carácter, honradez, diligencia, causa de retiro, etc. En la línea de cierre se suele emplear una fórmula genérica como este: es cuanto certifico en honor a la verdad para fines que convenga al interesado. En el lugar y la fecha puede ir también oportunamente de forma literal o de forma numeral, como la que ya conocemos al momento de colocar en la carta. Finalmente tenemos la firma, donde debe ir el nombre completo y rúbrica de quien certifica o acredita el documento. Y no debemos olvidar colocar la identificación mecanográfica y las copias para el mejor control del archivo.